Esta sesión tiene por objeto discutir las políticas, planes y acciones que ha llevado a cabo el actual gobierno mediante el Ministerio de Salud con el propósito de reducir las listas de espera no GES y garantías de oportunidad GES retrasadas. A esta sesión ha sido citada la señora Ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, a quien le damos la bienvenida, estimada ministra. Muchas gracias por estar acá, y también al señor subsecretario de Salud Pública, doctor Cristóbal Cuadrado, y el subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Fernando Arauz. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del 31 de agosto del año en curso, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos desde iniciada la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité de Renovación Nacional. Se ofrece la palabra hasta por 7 minutos y medio a la diputada señora María Luisa Cordero y posteriormente y por el mismo tiempo al diputado señor Andrés Celis. En primer lugar, doctora María Luisa Cordero. Por favor, diputados, por favor, diputados, silencio en la sala, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a las y los colegas diputados por firmar esta sesión especial, ya que es de suma importancia por el bien de nuestros compatriotas superar el tema de las listas de espera. Yo, querida ministra, yo sé que usted es una brillante salubrista, no la voy a llenar con números, tampoco los números se me dan, pero es obvio y evidente que tenemos cifras siderales de personas en listas de espera y el tiempo promedio es de 5 meses, y en la mayoría de los casos no se cumple y los pacientes llegan a esperar hasta 1 año para recibir atención. En los servicios de salud de Maule, Viña del Mar, Valparaíso y Araucanía son los que cuentan con más pacientes en espera de ser atendidos por consultas GES. En la región metropolitana, en tanto, se concentra aproximadamente un 24% del total nacional. Las prestaciones más atrasadas son cataratas, vicios de refracción, órtesis, retinopatía y colecistectomía. La prestación con más demora es la salud oral, aproximadamente 450 días de promedio, seguidas por una primera atención en la especialidad que yo he ejercido durante toda mi vida, de 400 días en atención psiquiátrica. Las prestaciones que no están dentro del GES, hay casi 1.800 personas esperando consultas por especialistas, las que son en su mayoría mujeres. 500.000 personas pertenecen al sistema de salud de la región metropolitana. Una consulta con especialista se demora 500 días aproximadamente. Los plazos para realizar cirugía son de 650 días. Casi 50% de las cirugías se han suspendido por causales del paciente, 22,9% por causales del equipo quirúrgico y 13,5% por situaciones administrativas. Según un informe emitido a través de la Televisión Nacional, se informó sobre el aumento de cáncer de mama y que el 60% de las mamografías están atrasadas por la pandemia. Por su intermedio, señor presidente, comentarle a la ministra de Salud con mucho respeto que hace unas semanas atrás mis colegas de este hemiciclo aprobaron un proyecto presentado por mí que propende a que las mamografías se indiquen a partir de los 35 años y no de los 50 como es ahora. Yo, querida ministra, quiero contar sobre mi propia experiencia en psiquiatría. Durante la pandemia me asocié con la doctora Binja Siches, que tiene un centro médico en Maipú, y debo haber atendido como 600 pacientes que consultaban por patología mental. Y lo hacía, doctora, con un teléfono, desde el dormitorio de mi casa, con una cobertura fantástica, con una eficiencia extraordinaria. Yo todo esto lo aprendí en una pasantía, una beca que hice en Londres el año 87 y quedé muy impresionada de cómo se podían solucionar las esperas en salud a través de la telemedicina. Yo le pido encarecidamente que dejemos las ideologías de lado. Ustedes,
simpatizantes del gobierno, yo que soy de oposición y que somos médicos, yo estudié medicina para ayudar a la gente a salir adelante y superar sus enfermedades. Pediría que dejemos las ideologías de lado y que nos pongamos a trabajar por la instalación al más breve plazo de la telemedicina a lo largo de todo Chile. Mi compañero de acento, el diputado Juan Carlos Beltrán, es de la Araucanía. Ambos tratamos de iniciar un pequeño proyecto de atención porque la Araucanía, señora ministra, no tiene especialistas en cáncer y los compatriotas de la Araucanía, en vez de sufrir los horrores del narcoterrorismo, tienen que ir a Valdivia a mendigar 1 hora para su enfermedad oncológica. De modo que mi petición es esa, yo no quiero agregar más frases. Mi papá me enseñó que más que preocuparse había que aprender a ocuparse. Mi mamá tenía un mantra: se pensó y se hizo. Y yo siento, y no los estoy encarando ustedes vienen llegando. Los presidentes, los años presentes no hicieron nada, excepto a una persona a la que yo le quiero hacer un homenaje, al presidente Elwin, con su ministro de Salud, Jorge Jiménez de la Jara, que hicieron un milagro. Hicieron un verdadero milagro. Yo era en ese tiempo dirigente del Colegio Médico y era fantástico ver cómo se operaba los sábados, los domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, avanzando en las listas de espera. Yo le pido eso, ministra, cuente con toda mi colaboración, cuente conmigo si necesita que yo de repente un sábado pueda hacer telemedicina para un consultorio de provincia por psiquiatría. Yo lo haría feliz, encantada. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es preocuparnos y ocuparnos de que avancemos y que no sigamos hablando de las cifras. A mí me da mucha pena. Yo digo, ¿cómo podemos estar con esta indiferencia pseudointelectual hablando de cifras? Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde y devuelvo la palabra a los que les corresponde hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada diputada Cordero. A continuación le ofrezco la palabra al diputado señor Andrés Celis. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra de Salud, al subsecretario de Redes y al subsecretario de Salud. Con alegría y con mucha esperanza hemos oído que las últimas semanas que la pandemia por COVID-19 comienza a alejarse. Dejamos atrás las mascarillas, los aforos y se redujeron de manera significativa una serie de restricciones a las que estábamos acostumbrados. Ahora bien, sin desconocer de que se trata de una muy buena noticia, quiero señalar que no debemos bajar la guardia, pues las consecuencias de haber pasado estos años por esta pandemia son realmente complejas en materia de salud. En efecto, desde el inicio de la emergencia sanitaria, todos los centros médicos han acusado una drástica caída en toda la actividad no COVID-19. Lo que generó, entre muchos otros efectos negativos, un gran aumento de las listas de espera. Tanto las autoridades sanitarias como los especialistas advierten que las listas actuales son las más abultadas de la historia. Así, para graficar esta situación, de acuerdo al informe que envió el Ministerio de Salud al Congreso al 31 de diciembre del 2019, la cantidad de tratamientos postergados era de 7.944. Al 31 de diciembre del 2022, las garantías GES retrasadas marcaban 62.848. Es decir, en un poco más de 2 años se produjo un incremento del 691%, es decir, 54.904. Con esto, por favor, no quiero decir que sea responsabilidad de este gobierno, sino que claramente producto de la pandemia que aún continúa. Hace 2 años, la lista de espera para consulta de especialistas alcanzó a 1.926.929 de registros. Este año llegó a 2.023.741 atenciones. El 2019 había 224 oportunidades GES retrasadas, que correspondía a cáncer gástrico. Ahora son 1.863 y suma y sigue. Las cifras, lejos de reducirse, han aumentado de manera considerable, lo que refleja la magnitud del problema que hoy día vivimos. La situación, por cierto, es grave.
y es urgente implementar soluciones concretas, reales, eficientes y efectivas. Insto por lo mismo al Gobierno, y estoy cierto que en aquello están, y a las autoridades de salud a darle prioridad a este tema. La salud de los chilenos y de las chilenas y el acceso a la misma debe ser abordado de manera urgente. No olvidemos que un diagnóstico de manera oportuna puede salvar vidas en caso de patologías complejas, que el acceso a un tratamiento adecuado puede mejorar significativamente la calidad de vida de quienes pueden acceder a este. Las personas deben tener la posibilidad de acceder de manera rápida a un especialista cuando lo necesiten. Necesitamos una reforma estructural al sistema de salud que abarque todas las problemáticas actuales. Se requiere que los pabellones funcionen más horas durante el día, incluso los fines de semana. Además de más recurso humano, es indispensable mejorar la infraestructura de nuestros centros de salud, así como también capacitar a los funcionarios y funcionarias y mejorar, por cierto, sus condiciones laborales. Se necesita además especialistas y que ellos y ellas estén en todas las regiones del país y no solo en la capital. Construcción de nuevos hospitales, pero que estas construcciones sean en tiempos más acotados y que cumplan con aquellos que los construyen, se han comprometido, entre otros muchos aspectos más. En mi calidad de miembro de la Comisión de Salud de esta Cámara, estoy cierto que estamos ante un problema grave. Los chilenos y chilenas ya no pueden seguir esperando meses o incluso años para poder acceder a la salud. El acceso a la salud es un derecho que las autoridades deben y debemos resguardar y no podemos seguir esperando. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celis. A continuación, harán uso de la palabra señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que les corresponde a cada uno de los comités. En primer lugar, y hasta por 3 minutos, le ofrezco la palabra a la diputada Marcia Rafael. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra y a los subsecretarios. ¿De qué sirve aumentar el presupuesto de salud todos los años en un 5, un 10 o un 15% si no vamos a ser capaces de hacer bien la pega? Dignidad no es solo discurso, presidente. Dignidad son hechos. En los últimos 5 años hemos aumentado el presupuesto en salud más de un 10%. Sin embargo, las listas de espera siguen en alza. Tenemos más recursos, pero estamos demorando en promedio un 60% más que antes de la pandemia. Desde el 2010 al 2019 aumentamos nuestro gasto hospitalario en más de un 100%, pero estamos logrando un 6% menos de egresos. Quiero ser muy clara en esto. A la fecha estamos invirtiendo alrededor de 3.386 millones de dólares más que en el 2017, alcanzando un total de 14.900 millones de dólares de presupuesto en salud. Pero nuestras cifras en los temas de salud siguen empeorando. Solo desde marzo de este año, con este gobierno existen 4.000 personas más esperando para tratarse respecto de las garantías GES y tenemos más de 2.000 nuevas personas esperando un especialista. Presidente, el tiempo de espera por intervenciones quirúrgicas a nivel nacional es de 1 año y medio, con un total de 300.000 cirugías pendientes. Solo en Aysén, en el periodo pasado, fallecieron 68 personas esperando por la eterna promesa de una salud digna. No se trata de horas perdidas o impotencia, se trata de la vida de los chilenos. Los ayseninos se ganan el loto cuando logran una hora médica para 2 meses después a través del call center y luego deben esperar rezando por una intervención después de 350 días o más. Tenemos un presupuesto amplio en salud y el Gobierno no está siendo capaz de reducir ni una sola lista de espera. Espero, presidente,
que en este mes del cáncer de mama reunamos las voluntades para hacernos cargo de una vez por todas del problema que tenemos en salud. El proyecto de resolución que presentamos y fue aprobado por esta Cámara representa un tremendo avance y tiene costo cero para los chilenos y chilenas, al tiempo que salva la vida de decenas de mujeres que se enfrentan al cáncer de mama y sufren la falta de vinculación entre los exámenes de mamografía y ecografía mamaria. El diagnóstico precoz es fundamental para lograr un buen tratamiento de un cáncer de mama, que hoy en día representa la primera causa de muerte en las mujeres de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada, a usted. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Agustín Romero. Muy bien. Le ofrezco la palabra al diputado don Daniel Lilayú por hasta 1 minuto y 20 segundos. Buenas tardes, señora ministra. Saludar también a los subsecretarios, colegas Cristóbal Cuadrado y don Fernando Arao. Yo creo que poner la lista de espera como prioridad está en la dirección correcta, pero esto requiere de acciones y metas concretas. Yo me gustaría saber con detalle cuáles van a ser las acciones y las metas trimestrales para lo que queda del año y para el 2023 y 2024. Yo quiero decir que se han perdido 6 meses de alguna manera desde que entró el gobierno del presidente Boric y de alguna manera los chilenos ya quieren soluciones concretas. Es decir, en estos 6 meses de alguna manera, yo sé que, no digo perdido, pero de alguna manera no se han solucionado, hay muchas dudas. Yo solamente quería preguntarle al subsecretario Cuadrado, en su momento dijo que existe una lista de espera oculta por personas que no pudieron ser diagnosticadas durante los peores meses de la pandemia. Una forma de cuantificar esto es comparando las garantías GES activadas por la situación previa a la pandemia en el año 2019. Según estimaciones del Colegio Médico, más de 600.000 garantías no se hicieron entre las semanas 2 y 24 del 2020, y si vamos a las cifras de enero de este año, aún estamos por debajo en 250.000 personas de lo que se hacía el 2019. La verdad es que no me alcanza el tiempo, la verdad, de poder seguir hablando. Esto es mucho más importante. Muchas gracias, diputado. Se terminó su tiempo. A continuación, le ofrezco la palabra a la diputada Jimena Osandón por hasta 3 minutos. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a los subsecretarios. Una amiga muy cercana a mía me dice: señora Jimena, me llamaron para operarme. Qué bueno, le digo yo, qué fantástico. Pero me dice: tengo un problema. No me acuerdo de qué. Yo encontré que era impresionante esta pregunta que me hace. Estuvimos averiguando y al final era un tema relacionado con la vesícula. Y a pesar de que esa conversación fue hace un tiempo, ya por lo menos unos 2 años atrás, no hemos logrado concretar esa operación. Y el nivel que uno ve muchas veces de pérdida de tiempo, de recursos humanos, incluso de recursos económicos, los hospitales, es una cosa que nos tiene que llamar muchísimo la atención. Esta persona ha sido atendida, no estoy diciendo que humanamente haya sido mal atendida, pero ha pasado por varios médicos, cada médico pide un examen distinto, a la vez siguiente lo atiende otro y así, y hasta el minuto todavía no llegamos a la tan anhelada operación. Yo creo que primero que todo tenemos que meter de alguna forma mentes y tecnología para que la vida que pueda surgir o la operación que se dé dentro de los servicios de salud sea más eficiente, se pierdan menos recursos, porque todos sabemos que esto es una cadena de productividad al final, en términos más economicistas. Yo creo que si hay algo que nos dejó como aprendizaje la experiencia del COVID, fue esta alianza público-privada. Nosotros tuvimos una buena performance, incluso valorada mundialmente, supimos enfrentar esta pandemia y esta alianza fue buena. Yo creo que es súper importante buscar también por ahí. Tenemos una lista de espera gigante, que no es culpa de este gobierno, es algo que viene arrastrándose a mucho tiempo, pero además con el COVID se ha aumentado muchísimo. No puede ser que las cifras, como las supimos 2021, creo que son alrededor de 21.000 personas que murieron siendo pacientes que estaban en lista de espera. Eso no es consuelo para ninguna familia. La doctora Cordero, por su intermedio, presidente, habló largamente de los beneficios que tiene la telemedicina. Yo creo que eso también es tremendamente importante
tomar en cuenta, perfeccionarlo y ojalá Chile tuviera una red de Internet grande, potente, a lo largo de todo el país para que todo el mundo pudiera hacer uso de la telemedicina. Y para qué decir el tema de los médicos extranjeros. Yo creo que tenemos aquellos médicos que estén calificados, tenemos que hacer lo posible para que puedan trabajar en nuestro sistema público y que no vayan directamente al sistema privado, porque hay muchísimos que han hecho una gran labor, me consta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Sandón. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Fernando Borges por hasta 3 minutos. Estimado presidente, estimada ministra, estimados subsecretarios. Las listas de espera en el contexto de pospandemia es un problema que requiere de una pronta solución, con acciones concretas destinadas a agilizar en el corto plazo las atenciones médicas. Tal es el caso de la provincia de Chiloé, donde existe un proyecto de 2 pabellones modulares y 12 camas en el Hospital de Castro, aprobado y financiado por convenio de programación, cuya implementación está programada para octubre de este año, sin tener a la fecha novedades y avances al respecto. Esta infraestructura es necesaria para disminuir las listas de esperas, pues el hospital base está colapsado y los hospitales en construcción de Quellón y Ancú no estarán disponibles hasta el 2023 y 2024. Es por ello que, preocupado por esta dramática situación y con el fin de agilizar los procedimientos necesarios para contar con esta importante infraestructura en la provincia de Chiloé, por su intermedio presidente, a la ministra de Salud, le comento que he oficiado en varias oportunidades al Ministerio para exponer esta situación y solicitar una mayor celeridad en los procedimientos, sin tener a la fecha una respuesta satisfactoria. Actualmente el Hospital de Castro está trabajando con 2 pabellones, siendo insuficientes para atender a todas las personas que están a la espera de una atención médica. Además, tengo entendido, estimada ministra, por su intermedio presidente, que se cayeron 2 licitaciones de compra de servicios, uno de urología y también de cirugía, lo que retrasa aún más las soluciones que necesitamos con urgencia en Chiloé. Por su intermedio, presidente, a la ministra de Salud, quiero reiterar y enfatizar nuevamente que en la provincia de Chiloé existe un proyecto de pabellones aprobado y financiado por el convenio de programación y que solo falta el visto bueno del Ministerio. Por ello solicito pueda instruir a todas las medidas que sean necesarias para contar prontamente con esta infraestructura que permitirá disminuir las listas de esperas y actuar de manera oportuna en favor de las personas que necesitan atención médica, antes de que sea demasiado tarde. Sin duda, la salud debe ser una prioridad en la agenda del Gobierno, con especial preocupación por lo que ocurre en regiones donde la oferta médica es más reducida. Finalmente, quiero manifestar mi compromiso con todas aquellas iniciativas que apunten a reducir las listas de espera en nuestro país, especialmente en la región de los lagos, en la provincia de Chiloé y en la provincia de Palena. Muchas gracias, he dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Borges. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Agustín Romero por hasta 5 minutos. Gracias, presidente. ¿Estamos hoy los políticos atendiendo con urgencia lo realmente importante? Yo creo que no. Hoy estamos sumidos en una borrachera constituyente. El gobierno y la mayoría de este Congreso se pegan coazos por aparecer en la mejor cuña para lograr instalar el mejor punto, para dar solución al que ellos dicen es el problema más urgente y, por cierto, el más importante que tienen hoy los chilenos. El pueblo ve cómo se pierde el tiempo en una discusión que los distrae de las urgencias sociales que a todos nos exige solucionar. Tiempo, el que muchas veces termina siendo más letal que la propia enfermedad. Miren, a junio de este año se registraban 1.764.937 personas en espera de una consulta con un especialista. 294.632 chilenos están actualmente en una fila para someterse a una cirugía. 67.417 aguardan una atención GES. Son cifras demoledoras que hoy son más opacadas por la desesperación a la cual muchos de ustedes se ven sujetos. No hay más tiempo, exclaman. Los más de 600 días que han pasado desde el plebiscito de entrada de octubre del 2020 requieren de una pronta solución y fin al dilema constitucional. Ese parece ser el único objetivo del gobierno y de gran parte de la oposición. Es que 600 días parecen una eternidad, y lo son, para todos los chilenos que deben esperarlos para una cirugía.
600 días promedio para una cirugía, 478 para una consulta, 157 para una patología GES. Y que esta sala y la moneda pareciera no preocuparles mucho. El presidente, después de la derrota del plebiscito, ¿no es cierto?, en su primera cuenta pública durante el año 2022 dijo que implementaría un plan de resolución de listas de espera quirúrgica que contemplaba la puesta en marcha de 3 centros regionales de resolución, Coquimbo, Valparaíso y Araucanía, llegando a 7 centros el 2023. Poco o nada de eso se sabe, ¿no es cierto? Y, en definitiva, lo que estamos viendo es que luego del 4 de septiembre el gobierno, lejos de buscar soluciones a esta dramática situación de la lista de espera, no ha hecho otra cosa que volver a su agenda ideológica. Cuando los chilenos piden celeridad y disminución en los tiempos de atención, el gobierno pone en discusión inmediata proyectos que otorgan el derecho a optar voluntariamente por recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable. O sea, escoge el camino fácil, el camino cobarde, el camino el que dice en la cara a quienes sufren una enfermedad que los esfuerzos no estarán centrados en salvarle la vida, sino que literalmente acelerar su muerte. Resulta increíble el peso de la ideología, incluso para que estén dispuestos a ignorar el rol de los prestadores privados. En lo que se refiere a las listas de espera, los datos son decidores. Según la última cuenta pública del FONASA, los casos resueltos por prestadores privados en la lista de espera GES son 471, o sea, un 21% más de los casos resueltos por prestadores públicos. Y en lo que se refiere a casos resueltos de listas de espera no GES, 3.152 casos fueron resueltos por privados, mientras que 2.473 por los públicos. Y es que es tanta la soberbia política que están dispuestos a esperar más y más muertes solo para triunfar o ver triunfar su consigna. Y lamentablemente así actúa la generación de estos altos estándares morales. Señor presidente, esto es lo importante y lo urgente. Espero llegue el día en que este Congreso no necesite de sesiones especiales para hacerse cargo de lo que los chilenos realmente exigen. No tenemos más tiempo, presidente. Los enfermos ya esperaron mucho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Marta Bravo por hasta 1 minuto y 20 segundos. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud, que ayer estuvo con nosotros en la comisión. Las listas de espera configuran uno de los temas más relevantes en materia de salud actualmente. Existe un informe del subsecretario de Redes Asistenciales que remitió a las comisiones de salud del Senado y de esta Cámara, en que se refiere a la lista de espera del primer semestre de este año, y los resultados son que 294.632 personas se encuentran esperando para poder acceder a una atención quirúrgica. También, por información oficial del Ministerio, existen 400 pabellones que están utilizables. 500 en total existen en el país, pero 100 de ellos están inutilizables. Las preguntas son: ¿qué se realizará como plan para mejorar estos 100 pabellones inutilizados? Y segundo, si con los 400 pabellones que tenemos, por 3 pacientes diarios podemos atender a 288.000 pacientes al año, podríamos mejorar este número significativo de 294.000 pacientes, que en realidad más que un número son pacientes, personas que están sufriendo una patología, y es por eso que hago un llamado a que se tomen todas las medidas que estén a su alcance para fortalecer el sistema público y afianzar la alianza público-privada, pues gracias a ello fue que la red asistencial logró cumplir objetivos de manera eficiente. Muchas gracias, diputada. Se acabó su tiempo, lamentablemente. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Enrique Lee por hasta 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el plan de garantías explícitas dio muchas esperanzas a mucha gente, precisamente por la palabra garantía. Garantía que finalmente no se ha cumplido, la verdad, ni en este gobierno ni en los gobiernos anteriores. Ni la garantía de oportunidad, porque claramente hay listas de espera que no deberían existir, porque claramente acá lo que está garantizado son los plazos de cumplimiento que están expresamente contemplados en cada decreto, en cada enfermedad que sea o condición que se ha incorporado al auge. Y tampoco la garantía de calidad, claramente demostrada el día de ayer cuando tuvimos que aprobar en esta sala que se extendiera el plazo de tener más especialistas por secretaría, porque claramente
lo que hicimos ayer no fue una estrategia para tener más especialistas en Chile. Ayer firmamos una norma para que se reconociera en forma circunstancial y por un periodo determinado que determinados médicos que no son especialistas se les considerara especialistas. Más grave aún, señora ministra, esto fue circunscrito para el sector público de salud. Es decir, pacientes humildes que no tienen posibilidad de ir al sector privado van a ir al hospital público y se les va a decir, este señor que lo va a atender es especialista, pero cuando este señor, este profesional, salga del recinto hospitalario, va a dejar de ser especialista. Qué cosa más curiosa, por Dios. Enseguida, el tema de esta reforma sanitaria chilena, que tuvimos todos mucha esperanza, se basaba en los fundamentos de la medicina basada en la evidencia. Y cada incorporación de patologías o condiciones auge, lo que menos ha tenido es contemplar los fundamentos básicos de la medicina basada en la evidencia, que tiene que ver con las pruebas, evidentemente científicas y con alto grado de evidencia y con alto grado de recomendación en el mundo entero. Le pongo como ejemplo el caso de los quemados, condición de los grandes quemados, una condición que es GES, y que sin embargo cuando se implementó en Chile consideró el traslado de niños y adultos gravemente quemados con riesgo de vida de todas las ciudades, adivinen a dónde, a Santiago. A Santiago, a las unidades, a los hospitales de niños, a la posta central, los adultos. Y cuando la posta central y los hospitales de niños colapsaban, entonces se les compraba servicio a los privados. ¿A los privados de dónde? De Santiago. Y quien sabe algo de quemaduras, sabe que un quemado no puede esperar, es un politraumatizado, en donde las horas cuentan. ¿Sabe, señora ministra, cuál es el promedio de retirar un niño o un adulto gran quemado de Arica? 6 días. En 6 días ya el destino de esa persona, tanto el destino de su vida o de sus secuelas, ya está zanjado. Y por lo tanto, estas políticas sanitarias de las cuales teníamos mucha esperanza claramente no se están cumpliendo en ningún sentido, en ninguno. ¿Para qué hablar del cáncer de mama? Cuando tenemos hoy día ariqueñas con cáncer de mama que se van a operar a Tacna para poder extirpar su tumor. Me parece impresentable que a estas alturas no tengamos una política más seria de la que hemos ofrecido a la población. ¿Y sabe qué, señora ministra? Este problema ni siquiera es de recursos. Este es un problema de gestión. Hoy día en Arica tenemos una directora de servicio que es subrogante. A sabiendas el gobierno y el ministerio de que se le acababa el plazo de cumplimiento por alta dirección pública a la directora anterior, todavía no tenemos claridad de quién va a asumir ese importante rol de un organismo descentralizado del Estado. Entonces, yo lo que les pido a usted, además de saludarlo muy respetuosamente, se lo voy a pedir también, señora ministra, estimado subsecretario, es que le pongan ojo a la gestión pública. De verdad, acá el plan GES tiene mucho sentido, tiene mucha claridad. Además, está asociado con el tema de la toma de decisiones más óptimas. Toma de decisiones que tiene que poner por sobre todas las cosas al paciente y que tiene que tener como fundamento, ojo, ustedes son médicos, la medicina basada en evidencia, que se sustentó y se fundamentó en el mundo ya hace décadas, pero que sin embargo en nuestras autoridades de gobierno que toman decisiones parece que todavía ese concepto les parece muy lejano. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Lee. Muchas gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Juan Carlos Beltrán por el tiempo restante de su comité. ¿Sí, diputada? Sí, vamos a hacer sonar los timbres. Muchas gracias. Así es. Sí, igual le recordamos que hay sesiones de comisión funcionando. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo con mucho respeto a la señora ministra y a los señores subsecretarios. Vengo de la región de la Araucanía, donde las condiciones de vida de sus habitantes son duras y difíciles, donde personas han perdido la vida por las malas condiciones de los caminos, donde existe temor permanente por generar una siembra que posteriormente puede ser consumida por las llamas. Un distrito donde vivir se hace complicado, donde el Estado no ha llegado como debe, haciendo que la ciudadanía se sienta frustrada y abandonada. Y esto lo digo con total certeza y seguridad, porque es una realidad.
Permítanme expresarle que esta situación debe ser subsanada, especialmente en materia de salud, particularmente con las listas de espera. Mi segundo oficio de fiscalización que solicité por esta Cámara de Diputados fue justamente dirigido a la señora Ministra de Salud para pedir información sobre las listas de espera de mi región, debido a que los vecinos en mi permanente trabajo en terreno me hacían ver que esa era una de sus principales necesidades y problemas. La información respecto de estos casos es lapidaria. En el Distrito 22, que represento, más de 40.000 personas aún esperan la atención de un especialista, la toma de exámenes, una cirugía o el tratamiento de una grave enfermedad. En total, en la región posee una lista de espera sobre los 210.000 pacientes. En los hospitales de Curacautín, Coyipulli y Lonquimay, entre otros, no cuentan con especialistas. Estos números, señora Ministra, señor Subsecretario, son simplemente escandalosos. Esto es una vergüenza para los ciudadanos. Es una situación que no se puede seguir así. Tenemos la obligación de hacer algo como parlamentarios y el Ejecutivo debe cumplir su rol para subsanarlo de manera definitiva. En este aspecto agradezco el asesoramiento y apoyo a mi colega, compañera de asiento, la doctora María Luisa Cordero, y por su intermedio, señor presidente, a la señora ministra, le hago el llamado con mucho respeto. Debemos incentivar el trabajo de especialistas en el sector público, robustecer las atenciones de consulta médica a través de telemedicina, crear un sistema de compra de servicios particularmente en el caso de especialistas, aumentar la dotación de médicos, tanto generales como para cada una de las especialidades, aumentando en consecuencia la cantidad de becas que se entregan. He recorrido algunos hospitales y justamente el lunes, señora ministra, recién pasado, estuvimos conmemorando su día y los funcionarios valoran los gestos de reconocimiento, pero que realmente esperan de nosotros, como sus representantes, es que les escuchemos y demos solución, que realmente trabajemos y solucionemos de una vez por todas este flagelo. Las personas enfermas en Chile son cada vez más vulneradas y cada día que pasa menos pacientes. No podemos permitir, y creo responsablemente que es nuestra obligación, hacer las gestiones necesarias para que las personas no sigan muriendo en espera de una atención de especialistas. Exigimos dignidad para las personas que requieren recuperar el tesoro más preciado, como es la salud. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, diputado Beltrán. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Henry Leal por hasta 1 minuto y 20 segundos. Gracias, presidente. Saludar a la señora ministra y subsecretario por su intermedio. Ministra, en el hospital de Temuco hay alrededor de 900 funcionarios contratados a honorarios. Hay un dictamen vigente de la Contraloría General de la República que establece la obligatoriedad de pasarlos a contrata. En ese hospital han sido pasados 49 funcionarios a contrata. Hay una incertidumbre absoluta de esos funcionarios. Me he reunido con los gremios, están inquietos. Yo les pediría que ustedes le den tranquilidad o le den una respuesta a qué va a pasar con ellos, porque eso es una cuarta parte de la dotación de todo el hospital, que son aproximadamente 4.000 funcionarios, casi una cuarta parte, y ellos esperan una respuesta, ministra, oportuna, porque si esas casi 900 personas dejan de trabajar en ese hospital, ahí sí que va a haber un aumento de la lista de espera, porque hay médicos, enfermeros, TENS, lavanderías, choferes, de todo el rubro. No todos son contratados por el programa de COVID, son más o menos 250, son otros programas. Así que le dejo ese encargo, entre comillas, ministra, que dé una respuesta a esos funcionarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. Le ofrezco la palabra a continuación al diputado Sebastián Videla por hasta 1 minuto y 30 segundos. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los subsecretarios, a la ministra, desearle mucho éxito en su gestión, que se inició hace poco. Y lo que obviamente todos sabemos que hace años las garantías GES no se cumplen en cuanto a los plazos, y eso lo sabemos todos. Pero esperamos que en este gobierno se respeten los plazos, porque la salud de nuestros vecinos que lo esperan, a lo igual que la seguridad, es lo que más esperan de este gobierno. Sin duda esto viene de una mala administración del gobierno anterior, donde en muchas ocasiones yo denuncié incluso corrupción con la pandemia y sobre todo en mi región de Antofagasta.
Es insólito que tengamos 5 oncólogos para toda la región. Y es insólito que teniendo un hospital concesionado, actualmente las personas en mi región tengan que pagar por estacionarse para ir a una atención. Yo les pido de todo corazón que se pueda hacer algo en este hospital que de verdad ya no da para más y obviamente la lista de espera ya es interminable. Yo destaco el trabajo de los subsecretarios porque han estado pendientes de mi región, pero creo que se puede aún más. Y en esta oportunidad también, a nombre de mi bancada, quiero aprovechar de destacar a los gremios de la salud, que en Antofagasta han hecho un tremendo trabajo. Solo esperar que se puedan tomar las acciones correspondientes para lograr cambios que la ciudadanía espera por una mejor salud para el norte. Muchas gracias. Gracias, diputado Videla. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Felipe Donoso por hasta 1 minuto y 20 segundos. Gracias, presidente. Estimada ministra, subsecretario, por su intermedio, presidente. En nuestras regiones, la mejor infraestructura para medicina hospitalaria está en manos del Estado. No existe la infraestructura privada en gran parte de nuestras regiones con el nivel de complejidad de instalaciones. Pero lamentablemente, esas instalaciones tienen gran cantidad de horas ociosas, cosa que no pasaría en un sistema privado. Y además se suma que tenemos pacientes esperando intervenciones en OGES hasta 5 años. Una persona con una rodilla, con una cadera, pierde su movilidad, queda postrado. Y ahí los dejamos esperando. Creo que es muy importante llenar esas horas ociosas, darle prioridad al trabajo y darle trabajo a esa infraestructura ociosa. Pero también olvidarnos un poco de la ideología y da lo mismo dónde compremos el servicio. Lo importante es que esas personas tengan la atención de salud, ya sea público o privado. Paguemos más horas o no. Lo importante es que rebajemos esa cantidad de horas, que no es culpa suya ni de este gobierno, es culpa seguramente de esta pandemia. Pero sí tenemos que solucionar el problema de esas personas que hoy sufren. Muchas gracias, diputado Donoso. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Marcela Riquelme por hasta 3 minutos y 50 segundos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, a los subsecretarios hoy día presentes y darles la bienvenida a este hemiciclo, que no es siempre el más amable de los lugares, pero sin duda donde todos aquí trabajamos por servir a los chilenos. Quiero, por su intermedio, presidente, siempre señalar que en la región de O'Higgins tenemos un serio problema en las listas de espera. El presidente también es de mi región. Y tenemos un serio problema por las listas de espera que se arrastran y también por las muchas otras cuestiones que han afectado al servicio de salud de nuestra región. He tenido la posibilidad de informarle a la ministra de manera directa estas irregularidades que sin duda hay que subsanar. Pero quiero hacer presente un tema, que ahora que tenemos la ley de presupuesto ad portas, es muy importante que respaldemos los aumentos presupuestarios en salud. En mi región, por ejemplo, se suspendieron cirugías, incrementando la lista de espera por falta de materiales. Y esos materiales eran guantes y otros insumos básicos que los podemos comprar cualquiera en una farmacia. Pero esto no es un problema de ahora, no es porque no había recursos ahora. Es porque a inicio de año, en enero, el gobierno pasado puso término a los contratos marcos para la compra de esos insumos. Eso ocasionó que se tuviese que llamar obviamente a licitaciones y contrataciones directas que sin duda pusieron en retraso todo este aparataje público. Necesitamos avanzar en hospitales modernos como el que tenemos en mi ciudad, a pesar que no tenga agua caliente. Tenemos que avanzar en ello y yo celebro el empeño, el esfuerzo de los subsecretarios y de la ministra por su intermedio, presidente, para abocarse a estos problemas. Agradezco la gentileza del director del hospital y de los gremios del Hospital Regional de Rancagua y del resto de la región en buscar soluciones y no problemas, en ponerse a disposición. Saludo
sin duda, a los encargados, a los médicos, a las enfermeras, a todos los asistentes, a las TENS que trabajan en cirugía y que trabajan en la UCI, en la UTI, lo que hoy es la UPC, en el Hospital Regional de Rancagua. Y de misma forma le pido, ministra, que todos estos procesos se puedan acelerar, que cuando usted tenga que insistir por presupuesto, vamos a estar detrás suyo, ministra, insistiendo. Vamos a estar ayudando y respaldando porque usted ha escuchado aquí que es un compromiso de todos los parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. Me sumo a su planteamiento. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Ricardo Cifuentes en el tiempo correspondiente al Comité de la Democracia Cristiana. Gracias, presidente. Estimada ministra, le deseo el mejor de los éxitos en su gestión, en una gestión que va a ser difícil y dura por lo que hemos escuchado aquí, pero también quiero hacerle algunos comentarios respecto de lo que ocurre en mi región, en la región de Coquimbo. Las listas de espera han ido aumentando de manera dramática, hay una queja generalizada respecto de lo que ocurre, especialmente con la atención de especialistas. No solo en La Serena y en Coquimbo, muy especialmente también en las provincias más alejadas. Quiero mencionar el ejemplo trágico de las comunas de Salamanca y Illapel, donde personas tienen que viajar por más de 6 horas para atenderse por un especialista en La Serena o en Coquimbo. Viajes que a veces se hacen sin atención. Llegan a La Serena o Coquimbo y los especialistas no están y tienen que devolverse otras 6 horas sin haber sido atendidos. Es una cosa atroz la que ocurre en ese sistema. Se están haciendo esfuerzos. Están concesionados ya los 2 nuevos hospitales para La Serena y otro para Coquimbo. Pero, sin embargo, tenemos un grave problema de infraestructura en los hospitales de baja complejidad, en las comunas de Andacollo, de Combarbalá, de Los Vilos. Hay reclamos por infraestructuras que están prácticamente abandonadas, calderas que no funcionan, en fin, una falta notable de personal. Hay un temor, ministra, que se manifiesta con mucha fuerza en los últimos días respecto de los contratos a honorarios y que tienen que ver con la pandemia. ¿Qué va a pasar con esos 30.000 funcionarios en Chile y alrededor de 1.500 en la región de Coquimbo? Hay problemas con los consultorios. Hay una falta muy sistemática de consultorios en La Serena. Hay más de 50.000 habitantes que hoy día se atienden en un consultorio Cardenal Caro absolutamente colapsado. Esto, ministra, en el contexto, además, en que su ministerio, a agosto de este año, ha invertido solo el 32% de su presupuesto en infraestructura. Creo yo que eso es inmoral, ministra. No puede estar ocurriendo lo que está pasando en salud y que el ministerio no responda adecuadamente, ni siquiera con el presupuesto que tiene vigente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cifuentes. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Marlene Pérez por hasta 1 minuto y 20 segundos. Gracias, presidente. Saludar primero a la ministra y también al subsecretario que nos acompaña. Decir que me alegro que abordemos un tema tan crítico y tan importante y dramático que estamos viviendo con las listas de espera. Es lamentable ver a diario personas que no reciben, lamentablemente, una atención oportuna. Lo primero, decir que definitivamente debemos avanzar de forma comprometida y responsable en evidentemente fortalecer la asistencia pública, pero también el sistema público-privado. Hacer este nexo creo que es importante, seguir fortaleciendo esta red. Ambas son relevantes para poder cumplir con la cantidad de personas que hoy día tenemos en listas de espera. Además de eso, me encantaría también mencionar, ministra, que me hicieron mucho sentido las palabras de la doctora Cordero. Qué importante que hoy día comencemos a trabajar y nos olvidemos de nuestros
legítimas diferencias y nos coloquemos de acuerdo para avanzar de manera comprometida en fortalecer, ¿verdad?, las listas de espera y la salud en general. Muchas gracias, diputada Pérez. Lamentablemente terminó su tiempo. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Patricio Rosas por hasta 3 minutos y 50 segundos. Gracias, presidente. Bueno, una de las carteras más complejas es la que le toca liderar hoy día, ministra Jimena Aguilera, y bienvenida a este hemiciclo. Bienvenido a los dos subsecretarios, subsecretario Cuadrado, subsecretario Arauz. Creo que el tema que hoy día nos convoca, las listas de espera, es lejos uno de los reclamos más grandes que hay dentro de las redes asistenciales y lo que llena los libros de reclamos de todos los hospitales y consultorios. La tardanza en las listas de espera, que no solo es alguien que está esperando, sino que espera mucho tiempo. Son dos procesos. Y además que producto de la pandemia tenemos un gobierno que entró a administrar una lista de espera histórica, 2 millones de consultas de especialidad esperando, 320.000 cirugías esperando, y por más que se ha aumentado la velocidad en estos últimos meses de hacer más cirugías, cantidad de cirugías semanales, mensuales, va entrando más gente a esa lista de espera porque producto de que estamos atendiendo más, se está diagnosticando más también, que ese es un tema que no se visibiliza por la población a veces, como que la lista de espera es estática, sino que la lista de espera es móvil. Así como salen personas atendidas, operadas, entran otras. Y contra más hablemos de buscar y pesquisar, más vamos a tener. ¿Por qué? Porque justamente un diputado que lo mencionó, durante el periodo de pandemia hubo una lista de espera oculta, gente que no logró llegar a hacer la petición de una atención. Y hay otra lista de espera oculta que espero que también la abordemos como gobierno, que son los procedimientos. Tradicionalmente los procedimientos complejos, tanto ecográficos como biopsias, como muchos procedimientos ligados al diagnóstico, también hacen que se retrase el proceso de atención de un paciente. Así que menuda tarea tiene. Me gustaría que dentro de la exposición también mencione otro problema que tiene para cumplir esta meta, que es desafiante, que es el endeudamiento hospitalario. El gobierno se hizo cargo también de una red asistencial que tiene un altísimo endeudamiento y eso complica mucho porque a la hora de negociar con los proveedores, si tú quieres aumentar el número de cirugías o número de procedimientos o número de cualquier tipo de prestación, necesitas que los proveedores te despachen y los proveedores no le despachan a quien tiene deudas grandes. Entonces, ese es un tema también importante que puede ser un lastre en la gestión y que es necesario abordar y sobre todo abordar en este presupuesto también para dejar equilibrados los hospitales y las redes asistenciales de manera que puedan aumentar la velocidad. Y por otro lado, el tema de los costos es un tema que no solo yo le pediría una extensión o una explicación de cómo se va a abordar el tema de los costos, porque tenemos los costos GRD, que son los grupos relacionados al diagnóstico, que es una forma de relacionarse con entidades universitarias, privadas también, y hacer convenios a precios GRD, y eso puede ser una buena salida para aumentar la capacidad productiva del sector. Así que eso y todo el ánimo le deseo desde esta bancada. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Rosas. Finalmente, le otorgo la palabra a la diputada Ana María Gasmuri en el tiempo de su banca. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar, por supuesto, a la ministra, a los dos subsecretarios. Y parto esta intervención agradeciendo su buena disposición. La tuvimos ayer, los tuvimos a los tres ayer en la Comisión de Salud de esta corporación. Y más aún, después de este productivo y sincero intercambio, primer intercambio con los integrantes de la comisión, tenemos la confianza de que ha llegado para renovar los aires e imprimir nuevos bríos a una de las carteras más complejas del gabinete, no solo porque vela por garantizar el derecho a la salud en sí mismo,
sino porque además pretende asegurar las acciones que permitan tener un acceso igualitario a todas y a todos. La problemática con la lista de espera, lo sabemos, no es de ahora, sino que se trata de una lamentable herencia de un sistema que jamás puso el foco en las personas, sino que en los negocios. No se puede dejar de recordar la triste polémica protagonizada por uno de los representantes del sector, el señor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, gerente general de la Clínica Las Condes, que en el año 2011 anunció haber puesto fin a las listas de espera, cuando en realidad lo que se hizo fue una reducción artificial por vía administrativa, tal como lo comprobó una investigación realizada por Contraloría. No obstante lo dicho precedentemente, el Ministerio de Salud ha logrado reactivar la red asistencial a niveles similares, acercándonos a la etapa de prepandemia, lo que resulta fundamental, considerando que aún vivimos los embates de la crisis sanitaria mundial más grande del último siglo, que postergó en gran parte las atenciones no COVID para lidiar con las necesidades que ameritaba la crisis sanitaria. Además, el tema de la lista de espera está vinculado con otras materias que también son sumamente importantes y que forman parte de la agenda del Ministerio, como la mejora de la infraestructura de los centros asistenciales, la necesidad de aumento de los médicos especialistas, que no solo estén de paso en el sistema de salud público, sino que lleguen para quedarse, porque los necesitamos. El día de ayer aprobamos en esta misma Cámara el proyecto de ley que prorroga el plazo para habilitar temporalmente a los médicos cirujanos que aún no cuentan con el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina para ejercer su especialidad en el sector público y que regula el término de la habilitación temporal a profesionales de la salud otorgada por el Decreto sobre Alerta Sanitaria por COVID-19. Y esto porque precisamente los autores del proyecto y el propio Ministerio previnieron la necesidad de extender los plazos a fin de evitar que los establecimientos, especialmente los de salud primaria, quedaran a la deriva, sin especialistas que pudieran cubrir las atenciones agendadas con antelación. Estas medidas se suman además a la implementación del copago cero de FONASA, que contempla un alivio real a cientos de familias que han tenido que costear por años tratamientos de salud a través de la autogestión, porque en nuestro país el derecho a la salud no opera como un derecho social, sino como un bien de consumo que depende de la capacidad económica de las y los pacientes. Es así como en septiembre recién pasado se anunció que más de 5 millones de personas que pertenecen a los tramos C y D no tendrán que pagar por sus atenciones de salud, sumándose así a la gratuidad que ya rige a las personas pertenecientes a los tramos A y B y para los mayores de 60 años. En definitiva, más de 15 millones de usuarios tendrán gratuidad total en sus atenciones de salud en el sistema público. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a través de sus directores, felicitaron al Estado de Chile y celebraron la iniciativa de nuestro país, destacando este como un gran paso hacia un sistema de salud universal para Chile. Lo anterior es sumamente importante mencionar, pues el Fondo Nacional de Salud pertenece casi al 80% de la población y gracias a estas medidas se van dando pasos para que la salud como derecho jamás deba depender del bolsillo de las personas. Obviamente existe mucho por hacer. Es necesario avanzar para disminuir estas tremendas listas de espera, estas dolorosas listas de esperas y dar todas las herramientas a quienes se desempeñan en el ámbito de la salud pública para dar la mejor atención posible a las y los usuarios. Es vital preocuparse por la salud mental de las personas y yo valoro especialmente el foco que este Ministerio, a través de la persona de la ministra, ha puesto en esto y así lo ha planteado. Velar, por ejemplo, también por las personas en condiciones de neurodiversidad, para las personas con enfermedades raras, así como tantas otras patologías y condiciones que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, no solo por la necesidad de atención, sino también por un acceso justo e igualitario a los mecanismos paliativos, los que hoy día dependen mayoritariamente de fármacos que no están a disposición de todas y todos. Fundamental es también coordinar esfuerzos con otras carteras ministeriales y en particular con el Ministerio de Hacienda a fin de ejecutar los recursos de manera eficiente, dando los primeros pasos del plan piloto de atención primaria universal. El Gobierno ya ha anunciado que uno de los ejes principales de la Ley de Presupuesto 2023 será la seguridad económica y social. Dentro de dichos ejes se considera la inversión en atención primaria en salud y el aumento de la inversión para enfrentar las listas de espera en cirugías y lograr así acercarnos a dar atención oportuna. Espero que con esta importante inyección de recursos y con la gestión de este Ministerio, con la ministra Aguilera a la cabeza, pueda brindar una salud pública, gratuita y de calidad a los chilenos y chilenos, uno de los mayores anhelos de las familias, una de las demandas más sentidas a nivel social que justamente nos llevaron a la crisis institucional más grande de los últimos tiempos en nuestro país. Abordar estos desafíos desde la línea de la gestión y acción correcta podrá no solo garantizar un derecho humano fundamental para todas y todos, sino que podrá asegurar la dignidad al pueblo de Chile. Cuente, ministra, con nuestro apoyo y compromiso para ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Finalmente le ofrezco la palabra a la diputada Elia Molina en el tiempo de la bancada PPD Independientes. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a través de usted, señor presidente, saludo a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, los dos subsecretarios, que no me cabe ninguna duda que representan técnicamente y humanamente un capital tremendo para la salud de Chile. Me siento orgullosa de que en el Ministerio de Salud estén esta calidad de profesionales. Cuando yo estudié medicina, señor presidente, no existían las listas de espera. No existían porque Chile era un país que tenía una expectativa de vida muy baja, menos de 60 años cuando yo estudié medicina, y las enfermedades que se producían en aquella época eran enfermedades agudas, la mayoría infecciosas, y que tenían un tiempo de duración entre que empezaba, terminaba la enfermedad, y uno tenía dos caminos, o se mejoraba o se moría. Por lo tanto, no alcanzamos a tener edades, ¿no es cierto?, como para tener problemas de cadera, el cáncer tenía poco diagnóstico, y no había listas de espera. Y logramos tener en muy poco tiempo en Chile, en muy pocos años, una salud materno-infantil, que era lo que en ese momento era la prioridad, tremendamente efectiva en términos de indicadores. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué hoy día tenemos tantas listas de espera? Todo lo que aquí se ha dicho, no todo, pero gran parte, es correcto. No voy a insistir en el número de personas ni que no debería haber listas de espera. En todos los países del mundo la hay, pero bueno, las cifras nuestras son muy altas. Pero sí quiero decir de que hoy día nosotros tenemos un perfil de daño, de enfermedad que no tiene nada que ver con el pasado. Y es difícil muchas veces que los sistemas de salud se adapten tan rápidamente a aquello. Pero no me cabe ninguna duda de que vamos a hacer todas las gestiones necesarias desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, para poder reducir estas listas de espera, que son consecuencias de la pandemia, pero también son consecuencias de lo que yo les decía con respecto al perfil demográfico y epidemiológico, pero también tiene que ver con los temas de gestión que aquí se han tratado y que es muy importante integrar la red, atención primaria, secundaria y terciaria, y por supuesto preocuparnos de las regiones extremas. A mí me preocupa mucho cómo en las regiones extremas del país prácticamente frente a cualquier enfermedad tienen que movilizarse, incluso en avión, para poder solucionar sus problemas de salud, y creo que ese debe ser un foco de atención del Gobierno y del Ministerio de Salud en particular, de generar espacios regionales que permitan darle acceso oportuno y de calidad a todos los habitantes y sobre todo a aquellos que están más lejos, más de los centros urbanos y de los centros donde tenemos las mejores condiciones para atender a los pacientes. También quería pedirle, ministra, si es factible también trabajar el tema de la integración de la red asistencial, porque creo que ahí también, yo no sé, en los estudios que hay, no me recuerdo exactamente las cifras, pero un porcentaje alto de las personas que están en lista de espera no deberían estar ahí. Ese problema debería haberse resuelto previamente y no estar en una lista de espera. Entonces creo que ahí tenemos también una tremenda tarea por ahí. Muchas gracias, diputada Molina. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Danisa Astudillo en el tiempo del Comité del Partido Socialista. Muchas gracias, presidente. La existencia de enormes listas de espera en salud es una de las grandes deudas sociales de nuestra democracia. Y es que no puede haber democracia real sin que podamos ofrecer a nuestra ciudadanía condiciones mínimamente dignas de vida. Cuando no se puede asegurar el acceso básico a la salud, a la vivienda, al alimento o el abrigo, la definición de los asuntos públicos queda relegado a las élites. Y es ahí donde se rompe uno de los sellos que mantiene las democracias en pie y se abre paso a los peligros de otros sistemas. Aquí tampoco podemos pedir milagros. Quien diga que puede eliminar de un plumazo las listas de esperas miente. De hecho, vimos cómo en el gobierno anterior las eliminaban administrativamente, mientras las listas en la dura realidad de nuestra gente solo seguían creciendo. Pero sí hay que avanzar en una forma de resolverlo, trazar un camino que pueda ofrecer una luz a los millones de personas que hoy esperan su tratamiento. Es por esto que valoro
y apoyo el Plan Nacional de Recuperación de Cuidados y Disminución de Tiempos de Espera que hoy propone el Gobierno. Con el objetivo de disminuir los tiempos de espera de manera razonable, el plan busca avanzar en 3 grandes áreas. La primera, aumentar la producción de la red asistencial pública y el aporte privado. 2, acercar la solución a las personas con la disminución de derivaciones y el aumento de resolutividad de los centros asistenciales. Y 3, mejorar la gestión de los datos y antecedentes, teniendo como centro mayor transparencia del sistema, evitando así un manejo malicioso o poco ético de la información. Sabemos que aún hay mucho por avanzar, pero poner en el centro este hecho que tanto hiere la dignidad humana es dar paso en la dirección correcta. Así es que manifiesto mi total apoyo a la ministra y los subsecretarios en lo que nos han expuesto en la Comisión de Salud y que vienen a exponer acá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Astudillo. Con su intervención y no habiendo más inscritos, cerramos el debate y le otorgamos la palabra a la señora ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados, agradecer esta oportunidad de plantear la principal prioridad del sector en este momento, que es recuperar la capacidad de producción y reducir los tiempos de espera. Acoger todas las palabras que han venido, independientemente del sector. La recuperación de la capacidad de producción del sector es un desafío del país, no es un desafío solo del Gobierno, es un tema complejo que tiene diversas aristas y para cuya solución requerirá un tiempo que no va a ser breve. Nosotros estamos planteando un plan que nos permita recuperar la actividad y reducir a tiempos de espera razonables en el curso del Gobierno, teniendo una aceleración en los primeros años. También estamos planteando, como varios de los parlamentarios que hablaron, el recurrir a la atención en una forma integrada del sector público y privado. Nosotros somos un país de altos ingresos que, sin embargo, no tenemos los recursos de salud correspondientes a una sociedad de altos ingresos. Nosotros, mancomunando los recursos públicos y privados, tenemos una disponibilidad escasa de camas, escasa de médicos, escasa de especialistas. Por lo tanto, nuestra propuesta es utilizar toda la capacidad del país. No estamos hablando de estrategias que lleven simplemente al uso de los recursos públicos. Necesitamos, como decía, es un esfuerzo del país, necesitamos trabajar mancomunadamente, necesitamos el apoyo de todos ustedes, necesitamos tener más recursos para ir a resolver este problema. La pandemia que recordaban algunos diputados, en la que todavía estamos viviendo, significó un impacto muy profundo en la disrupción de los sistemas de salud en todo el mundo, no solo en Chile. Entonces, a una condición estructural que ya teníamos de tiempos de espera prolongados para intervenciones quirúrgicas, para consultas de especialistas, para atenciones odontológicas, como aquí se recordaron, para procedimientos médicos, se han visto agravadas en todos los países. Agravadas porque hubo momentos en que hubo una disminución de la actividad, porque las personas no consultaban, también porque los establecimientos de salud estaban abocados a salvar vidas por el COVID. Y en este momento en el que ha reducido la actividad epidémica el COVID-19 en nuestro país, vemos las consecuencias de la pandemia también en la salud mental de las personas y también especialmente en la salud mental de los funcionarios, tanto del sector público como privado. Y por lo tanto es un desafío el recuperar la capacidad de producción en un sector que ha sido impactado estos 2 años y medio por una fuerte actividad producto de la pandemia con riesgo de sus propias vidas, y eso implica un desafío aún mayor que, por ejemplo, lo que podría ser cualquier otra emergencia o catástrofe que tiene una duración más breve. El señor presidente de la República, en el momento que me llamó para ser ministra de Salud hace menos de un mes, lo primero que me enfatizó era la prioridad de las listas de espera. Esa es la prioridad número 1. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la bancada de salud y explicar en mayor detalle las prioridades que vamos a tener el sector en estos años, y sin embargo nos pareció muy oportuno que nos llamaran a hacer esta sesión especial en listas de espera
de manera de explicar un poco más en detalle ese elemento concreto que nos preocupa a todos nosotros y que estamos muy conscientes de lo importante que es y lo relevante para la vida de todos los chilenos. Vengo acompañada de los dos subsecretarios, el subsecretario Cristóbal Cuadrado de Salud Pública, quien va a encabezar todas las estrategias para enfrentar la prioridad que tenemos, que es salud mental, y que, como decía, en el área de los trabajadores de la salud es relevante para recuperar la capacidad de producción, y el subsecretario Fernando Arauz, que está a cargo de liderar todas las estrategias para recuperar la capacidad de producción y reducir los tiempos de espera. Entonces, yo voy a dejar la palabra al subsecretario Fernando Arauz, quien va a hacer una presentación sobre la estrategia en la situación de esperas, para que ustedes entiendan cuál es la situación en la que estamos recuperando la capacidad de producción, pero eso lleva a que más personas entren a la atención primaria y aumenten las personas en espera, y sin embargo hemos logrado reducir levemente algunas medianas de tiempo de espera, y el doctor Arauz va a presentar en detalle todo lo que es la situación actual y las estrategias, de manera que quede bastante claro lo que se quiere hacer también de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, ministra. Con la venia en la sala, tiene la palabra el subsecretario. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, ministra, presidente, saludar a todas y todos. Es muy importante para nosotros, como decíamos, y dijo la ministra, que principalmente que esta es prioridad para el Ministerio de Salud hoy día, la atención de pacientes y personas que vieron postergados sus cuidados producto de la pandemia. En esta situación nosotros tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos del país en materia sanitaria con el objetivo de hacernos cargo de este desafío. Ya lo aprendimos con la pandemia, que para que a ningún chileno ni chilena le faltara un ventilador mecánico en el caso de enfermar gravemente por COVID, se utilizaron todos los recursos, y en ese sentido nosotros en este desafío, que también se vio agudizado producto de la pandemia, realizaremos todos los esfuerzos, pondremos a disposición todos los recursos con los que cuenta el sector, con el objetivo también de poder dar respuesta a esta situación. En este contexto, la dimensión del problema, sin lugar a dudas, es sabido por todas y todos que durante el enfrentamiento de la pandemia tuvimos que suspender como país atenciones como, por ejemplo, ambulatorias, odontológicas y también atenciones quirúrgicas, que se suspendieron con el objetivo de redireccionar dichos recursos para atender enfermos graves. Esa es una situación que se vio enfrentado al país, generó consecuencias, que las que estamos viviendo hoy día. Por dar un ejemplo, aumentó las garantías G retrasadas desde el 2021 al 2022, producto de la pandemia, en más de un 600%. Por eso es importante destacar que hoy día lo que se ha visto más afectado ha sido, si bien un número de personas significativo que nos duele, y sobre todo también el aumento de los tiempos de espera. En ese sentido, nosotros hemos recibido, como ustedes saben, en marzo de este año, más de 330.000 personas en lista de espera, esperando una atención quirúrgica con una mediana de espera de 490 días. Hemos hecho algunos esfuerzos, sin lugar a dudas, que primero ha sido recuperar la actividad asistencial quirúrgica en particular durante estos meses en que nos ha tocado encabezar, liderar a los servicios de salud del país, y hemos logrado tener una disminución en los tiempos de mediana de espera, de 490 a 418. Lo mismo en relación con la lista de espera de consulta, que en espera de atención tenemos más de 2 millones de chilenos y chilenas en espera de atención. Hoy día, al corte de agosto, tenemos más de 2.100.000 personas, pero el tiempo de mediana que esperaban estos pacientes en marzo eran de 336, hoy día son 289 de mediana. Quiero decir que también respecto a las garantías G retrasadas, producto de la pandemia también se vieron abultadas los G retrasados, y en este sentido, si bien aumentó el 2020 un 600%, nosotros recibimos hoy día en marzo más de 20.000 garantías G retrasadas quirúrgicas, y hoy día tenemos 18.000 garantías G retrasadas. El tema de las listas de espera es un tema bastante complejo en la red asistencial, porque hay distintos componentes, y me quiero dar un minuto en este sentido.
Tenemos la actividad de atención primaria, que por cierto tiene que ser altamente resolutiva. Más de un 90% de la atención se resuelve en la atención primaria, pero hay un porcentaje que requiere una evaluación de especialidad en nuestro país. Y esa derivación entra en una lista de espera, consulta, nueva especialidad, que se ve reflejada en el proceso. Cuando un médico o atiende, un equipo de salud de especialidad atiende a ese paciente, a veces le describe exámenes, procedimientos, y entra a otra lista de espera, como por ejemplo de endoscopía, de algún examen diagnóstico o de lista de espera quirúrgica, si es que requiere algún tipo de cirugía. Y ahí los pacientes esperan. Entonces tenemos en grandes rasgos 3 listas de espera: una lista de espera de consulta nueva especialidad, lista de espera de procedimientos, que habitualmente no es transparentada en los informes que se hace habitualmente, pero nosotros sí queremos avanzar en eso y dar transparencia también para poder gestionar dicha lista de espera, que es la lista de espera de procedimientos, y también la lista de espera de intervenciones quirúrgicas. Por supuesto que hay factores que determinan esto en cuanto a la demanda, la gravedad, los tiempos de espera, etcétera, y determinantes de la oferta, que es la capacidad que tiene el sistema de salud chileno, tanto público como privado, para poder resolver esta necesidad de atención de la población. En esto quiero también dar una palabra respecto a que, como ustedes saben, la situación de lista de espera en el país es un tema estructural. Hace muchos años, muchos gobiernos discutimos en este mismo espacio la situación de los pacientes en espera de atención y los números. Si bien los números totales han ido en aumento, producto también que hemos tenido mayor acceso, mayor oferta, es importante destacar que los tiempos de espera se ha visto aumentado fuertemente producto de la disminución de la oferta durante la pandemia. Y es por eso que uno ve, cuando ve los gráficos, por ejemplo, de consulta nueva especialidad, uno ve que los tiempos, la mediana de tiempo se ha ido aumentando de manera importante hasta el año 2021, que empieza a disminuir producto de la activación o la reactivación de los pabellones. Si bien nosotros, aquí se ve claramente como la curva ha empezado a disminuir desde marzo, que teníamos 336 días a 289 días que tenemos hoy día de mediana de espera. Lo mismo con intervenciones quirúrgicas, que producto de la pandemia lo que más fuertemente se vio afectado, si bien hay un número de pacientes en espera de atención, pero sobre todo los tiempos que han debido esperar para ser resueltos quirúrgicamente ha aumentado muchísimo. Y en esto queremos posicionar que queremos aumentar la oferta con el fin de poder disminuir los tiempos y acercarlos a los tiempos más razonables o clínicamente aceptables. En este sentido, también mostrarles, por ejemplo, cómo fue el comportamiento de la garantía G retrasada en el país. Ustedes pueden ver que el año 2020 pasamos de alrededor de 10.000 garantías retrasadas a casi 80.000 garantías retrasadas el año 2020, producto de la paralización de la actividad asistencial dado la situación de COVID-19 en nuestro país. Ustedes pueden ver que también, si bien tuvo un descenso, hoy día que tenemos mayor actividad de la atención primaria, de los hospitales, de los pabellones y de las consultas de especialidad, hoy día también han aumentado el total de garantías GES y también ha aumentado en parte las garantías GES retrasadas, pero los tiempos, la mediana de tiempo se ha mantenido relativamente estable. Por último, los efectos de la pandemia tuvieron estos componentes: disminuyeron la capacidad productiva o de la atención del sistema público y privado, la disminución de la eficiencia del sistema producto, digamos, de los aforos, etcétera, disminución de la producción privada, como dije anteriormente, y también disminuyeron los ingresos a lista de espera. Y esto es algo muy importante, dado que la actividad asistencial de atención primaria, por ejemplo, también disminuyó el número de atenciones. Tenemos compatriotas que están esperando atención y que no accedieron a un diagnóstico de manera más oportuna. Por eso las estrategias que tenemos nosotros como Ministerio de Salud no solamente va enfocado a la lista de espera quirúrgica, sino que también a la recuperación de la actividad preventiva y de diagnóstico de la atención primaria. Hoy día, en los esfuerzos que hemos estado nosotros como Ministerio de Salud, han ido fuertemente en recuperar esta actividad. Y en este gráfico se puede ver claramente que ya desde marzo a la fecha hemos recuperado este año la actividad asistencial quirúrgica de los años prepandemia, manteniendo la situación de pandemia, porque hemos tenido que mantener atendiendo pacientes COVID. Y en esta situación quiero decirle, presidente, que hemos aumentado en un 9% los egresos hospitalarios.
más de un 60% la cirugía mayor ambulatoria, y aquí es muy importante la contribución que han hecho los centros de referencia regional anunciados por el presidente y ejecutados por el Ministerio de Salud. El número de cirugías mayores en los hospitales ha aumentado un 39% hasta la fecha comparado con el año 2021. El número de consultas de especialidad, 27% más que los años anteriores, lo que significa más de 1 millón de consultas de especialidad respecto al año 2021. En relación a la atención primaria, hemos tenido un 23% más de consultas de morbilidad de pacientes crónicos. Hemos tenido también más de un 66% de controles cardiovasculares y hemos atendido pacientes en condiciones crónicas. Más de un 100% de aumento comparado con los años anteriores. Esto, sin lugar a dudas, ha tenido sus efectos, y es por eso que esta reactivación de la red asistencial durante este año, de marzo a la fecha, nos hace que primero hemos tenido mayores atenciones, pero hemos disminuido en general la mediana de tiempos de espera de las consultas de especialidad médica, odontológica, quirúrgica, de marzo a la fecha. También respecto a la situación de la garantía explícita en salud. Como ustedes pueden ver, tenemos una diferencia comparado con el año 2021 también, producto de la mayor cantidad de atenciones que hemos tenido, hemos aumentado en más de 600.000 garantías aperturadas, lo que significa un 35% más de atenciones de garantías GES que están corriendo comparado con los años anteriores. Y esta es en parte porque la explicación han aumentado los GES, las garantías de retraso, ya que el cumplimiento, si bien hemos tenido un mayor universo de garantías que gestionar, el cumplimiento se ha mantenido por sobre el 97%. Ahora, sabemos que los datos que tenemos hoy día no son suficientes para hacernos cargo de un problema estructural y de un problema realmente complejo e importante para cientos de miles de chilenos y chilenas. Y en este sentido nosotros tenemos un plan de reducción de listas de espera nacional que tiene 3 pilares importantes. Primero, aumentar la producción de la red asistencial, el número de atenciones. Segundo, acercar la solución a las personas más cercanas a los territorios de los vecinas y vecinos, y mejorar la gestión de la lista de espera y la disponibilidad de los datos de las listas de espera, porque sabemos que tenemos deficiencia en ese aspecto. Quiero ser muy claro. Para aumentar la producción no vamos a escatimar en costos y en utilizar todos los recursos con los que cuenta el país, tanto públicos como privados. Y en este sentido vamos a aumentar la eficiencia de la utilización de los box de atención y también de los pabellones públicos, pero también vamos a utilizar la infraestructura privada en este sentido. Con eso vamos a utilizar todo lo que tenemos con el objetivo de mejorar el número de atenciones que tenemos en el país para las personas que están retrasadas en su atención. También queremos acercar la solución a las personas, aumentando la resolutividad de la atención primaria, utilizando también, por ejemplo, los pabellones de cirugía menor que están en la atención primaria, y de las derivaciones no pertinentes. También tenemos una deuda en mejorar y fortalecer los sistemas de información con el objetivo de mejorar la calidad, oportunidad y la disponibilidad de información en los sistemas, acercando también para que las personas pudieran, por ejemplo, a través de una plataforma, ver en qué posición están en lista de espera, cuánto tiempo llevan y poder trazar aquello. En eso hemos estado trabajando. Transparencia de datos y las prioridades sanitarias, porque indudablemente hoy día tenemos que recuperar las atenciones postergadas, pero con cierta prioridad. Y en eso las atenciones oncológicas tienen prioridad para nosotros. ¿Cuáles son los compromisos de este Plan Nacional de Listas de Espera? Tiempos de espera por especialidad clínicamente aceptables. Lo que buscamos es llegar a tener tiempos de espera que sean razonables, clínicamente aceptables en la población, acercarnos en aquello y, por supuesto, cumplir las garantías de oportunidad que tienen, que están explícitas en salud a través de la ley del GES. La cirugía mayor de riesgo resueltas en menos de 6 meses al término de gobierno. Cumplimiento de las garantías de oportunidad GES a nivel nacional a los niveles prepandemia. Toda cirugía oncológica queremos que sea resuelta en menos de 90 días al término de nuestro mandato. La disminución del 30% de la mediana de tiempos de espera para patologías médicas no GES en la próxima cuenta pública el 1 de junio del próximo año, y disminución en 100 días de mediana de tiempos de espera en patologías quirúrgicas no GES a la próxima cuenta pública. En este sentido queremos valorar, porque en este espacio se va a discutir el presupuesto de la Nación del próximo año, y hemos hecho un esfuerzo importante
respecto a un aumento de más de 28.000 millones de pesos en la estrategia de resolución de las listas de esperas postergadas. Tenemos un número importante de indicadores, ¿no es cierto? Y este es un plan que tiene metas que los podemos hacer llegar por región, por servicio de salud, que van orientados en este resumen. Sin embargo, quiero cerrar con lo siguiente. Para nosotros, como Ministerio de Salud, sabemos que hemos vivido, y aquí hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud que han debido enfrentar y responder a un desafío, a la peor pandemia del último siglo. Y en este sentido, las y los trabajadores, arriesgando muchas veces su vida, debieron enfrentar esta tremenda adversidad que fue el COVID-19. También la población que fue responsable en vacunarse. Hoy día estamos entrando en este escenario de apertura. Sin embargo, todavía tenemos consecuencias en salud mental, consecuencias en las listas de espera, en los tiempos de espera. Y es por eso que hacemos un llamado aquí en la Cámara a unir fuerzas todas y todos con el objetivo de llevar a cabo un plan nacional que cuente con los recursos, pero también con las voluntades de todos los sectores y que de una vez por todas podamos decir que tenemos un salud, que vamos a avanzar en un servicio de salud nacional integrado que dé respuesta oportuna y de calidad a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. No sé, ministra, si quiere complementar algo. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. Diputado, por favor. Muchas gracias, señor subsecretario, por la completa presentación. Enfatizar respecto a las opiniones y las intervenciones que tuvieron los parlamentarios previo a la presentación, que varios de los elementos que fueron planteados como elementos a considerar han sido incorporados en la estrategia. Uno de los elementos, como mencionaba anteriormente, este es un tema complejo y que tiene diversas aristas. Es un tema sistémico y que requiere que trabajemos en los distintos elementos para aumentar la capacidad productiva del sector. Uno de los elementos, por supuesto, es el tema del recurso humano, que es muy relevante, y la formación de especialistas, la distribución de especialistas y el facilitar el que tenga una distribución más equitativa. Otro elemento tiene que ver con el uso de las tecnologías. Nosotros estamos en el siglo XXI y tenemos que entrar al siglo XXI en nuestro sistema de salud. Una de las propuestas de ley que nosotros haremos en este gobierno es crear el servicio de salud número 30, el servicio de salud digital, en el cual se concentren todas las capacidades para la telemedicina de manera institucional, con alta dirección pública en su dirección, y que eso se mantenga a través de los distintos gobiernos y potencie la capacidad de la telemedicina y de la asistencia remota, que nos permite de alguna forma solventar las desigualdades que tenemos desde el punto de vista regional, dadas las distintas realidades que tenemos en el sector. Estamos avanzando también aquí mismo en la Cámara con la ley de telemedicina, que nos va a facultar y hacer más fácil la operación de la telemedicina, pero no basta con solo tener el instrumento, sino generar la institucionalidad, y creemos que el proyecto de servicio de salud digital, el servicio de salud 30, va a ser un proyecto que espero tenga un apoyo transversal aquí en la Cámara y también en el Senado. Todas las estrategias que tenemos en relación a la atención primaria universal, que es otra de las estrategias que tiene que ver con el paquete de reforma, implican no solo el universalizar el acceso a la atención primaria, sino que el modificar la canasta de servicios para mejorar la capacidad resolutiva, facilitar el trabajo con especialistas y no solo a través del modelo de salud familiar, el potenciar, por ejemplo, la atención de salud mental a través de dispositivos comunitarios, ampliando el acceso a la atención de salud mental, que es la segunda prioridad que nosotros tenemos, incorporando servicios que tienen un carácter más territorial,
como los servicios de salud ambiental que hoy día están en la Autoridad Sanitaria Regional y que vamos a transferir en parte en los pilotos hacia la atención primaria universal. Y también otro desafío que nosotros hemos enfrentado en relación a la emergencia, que es la capacidad de la atención primaria, de tener una capacidad de detectar y responder a las emergencias, a las epidemias, de manera de que en la próxima pandemia, en la próxima catástrofe, terremoto, la próxima inundación, los equipos de la atención primaria, en este modelo de atención primaria universal, tengan las capacidades para hacer una primera respuesta. Porque los mejores sistemas de salud no son aquellos que tienen unos centros de alta complejidad donde resuelven problemas muy sofisticados, pero para un subconjunto muy pequeño de la población. Los mejores sistemas de salud son aquellos que logran tener una alta cobertura y una capacidad de respuesta en un reflejo corto, en el cual se detecta el problema y se responde rápidamente, de manera que disminuye la derivación y también disminuye, en el caso, por ejemplo, de epidemias, la difusión de los problemas y permite controlarlos de forma más oportuna. Entonces, enfatizar que dentro de las estrategias para resolver el tema de listas de espera, hay estrategias que están transversalizadas en relación a la agenda digital, al tema de la telemedicina, a la atención primaria universal, a las estrategias de salud mental para acercar la solución de los problemas a las personas. Muchas gracias. Gracias, ministra. Concluido el debate, a continuación se dará lectura a los proyectos de acuerdo. Corresponde votar... Perdón, diputada. Gracias, perdón que interrumpa. Por su intermedio, saludar a la ministra, a los subsecretarios. Quiero agradecerles por la exposición y solicitar si nos pueden enviar la presentación, por favor. Gracias. La tenemos nosotros. Está aquí en la Secretaría ya la exposición. Muy bien. Corresponde votar el proyecto de resolución número 439, presentado por el Comité del Partido Republicano. Diputado Undurraga, tiene la palabra. Presidente, quisiera proponer, dado que los proyectos son similares, que podamos votarlos todos juntos, si la sala está de acuerdo. ¿Habría acuerdo de la sala para votar todo en una sola votación? Muy bien. Muy bien, acordado. En votación, entonces. A ver, diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que sí pediría, igual como lo hicimos en la sesión especial del otro día, que se lea la parte dispositiva de todos los proyectos para que se voten, de manera que queden en acta. Gracias, presidente. Muy bien, diputado, se acoge su inquietud. Se dará lectura a la parte correspondiente. Señor prosecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 439 de los diputados señores Agustín Romero, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, José Carlos Mesa, Benjamín Moreno, Mauricio Ojeda, Leonidas Romero, Luis Sánchez y Estefan Schubert. En su parte dispositiva solicita a la ministra de Salud que desarrolle un portal público electrónico con información detallada de la ejecución del plan de resolución de listas de espera quirúrgica que permita a los pacientes conocer el tiempo pendiente para su intervención y que se implemente a la brevedad la puesta en marcha de los 7 centros regionales para cirugía mayor. Proyecto de resolución número 440 de los diputados señores Boris Barrera, María Candelaria Acevedo, Félix Bugueño, Jaime Mulet y Carolina Tello, que la parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República el aumento en la Ley de Presupuestos 2023 de los recursos destinados a la disminución de las listas de espera no GES y garantías de oportunidad GES retrasadas. Proyecto de resolución número 441 de los diputados señores Daniel Lilayu, Fernando Borges, Marta Bravo, Álvaro Carter, Félix Donoso, Henry Leal, Gastón von Mühlenbrock y Flor Weiss, que la parte dispositiva solicita a la ministra de Salud que en la próxima discusión de la Ley de Presupuestos se dispongan los recursos necesarios para reducir las listas de espera no GES y GES. Proyecto de resolución número 442 de la diputada señora María Luisa Cordero, diputado José Miguel Castro, Andrés Celis, Paulo Labra, Miguel Mellado, Carlos Morales, Jimena Osandón, Marcia Rafael, Jorge Radget y Hugo Rey, que en la parte dispositiva solicita a su excelencia al presidente de la República disponer una serie de medidas para hacer frente a las listas de espera replicando la relación público-privada empleada con ocasión de la pandemia del COVID-19. Proyecto de resolución número 443 de los diputados señores Erika Edo, Héctor Barría, Miguel Ángel Calisto, Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Joana Pérez, Jorge Zafirio y Alberto Undurraga,
que en la parte dispositiva señala: solicita a su excelencia, el presidente de la República, que establezca las medidas solicitadas con la finalidad de reducir las listas de espera de las patologías contempladas en el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, GES, y aquellas patologías no contempladas en este sistema, y ejecute las acciones solicitadas en materia de mejoramiento del sistema de salud. Finalmente, el proyecto de resolución número 444 de los diputados señores Alexis Sepúlveda, Andrés Joanet y Cosme Mellado, que la parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República adoptar las medidas que indica para avanzar en la reducción de las listas de espera no GES y garantías de oportunidad GES retrasadas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Dada la lectura, los diversos proyectos de acuerdo se ponen en votación. Póngame a favor. Sí, te marcamos ya. Darle a favor a... ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Ya, listo, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, presidente. Aprobado todos los proyectos de acuerdo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.